Ahí sí. Buenos días a todos los que se están incorporando. Esta es la clase de vistas auxiliares. Y uno dirá, esta es la misma clase. No, no es la misma porque es vistas auxiliares de segundo orden. De segundo orden. Eso significa que lo que tenemos en la parte superior no cumple la vista de segundo orden porque aquí solamente hay una vista auxiliar de primer orden. Primer orden significa que está inclinada en un solo plano. No está inclinada en dos planos. A eso se refiere con vista auxiliar de segundo orden. Esta clase va a ser muy cortita porque prácticamente es continuación de la clase anterior y a diferencia de otras clases vamos a hacer la asignación ahora y no tener este recreo, este receso para recién tener la asignación, porque la idea es que entre más pronto se acerquen a la asignación, más pronto pueden salir las consultas y pueden tener mejores desempeños para poder entregar el sábado como ya es habitual en estos talleres. Entonces la agenda es cortísima porque les dije, esto es prácticamente la continuación de la clase anterior. Generalmente vista auxiliar de segundo orden se ve al final de la clase, pero dado que es un poco compleja, yo la dejé para una clase aparte. Entonces, si uno revisa el syllabus, aparece como vista auxiliar, pero claro, el nivel de avance que hemos tenido, estar trabajando de esta manera online, hace que seguramente requiera una atención especial la vista auxiliar de segundo orden. Y por eso la estoy haciendo en forma individual en una clase distinta. Entonces, vamos a partir primero comentando el concepto de vista auxiliar, recordando lo que vimos en la clase anterior. Si uno proyecta, por ejemplo, la vista D, que sería esta, aquí veo todo en dimensiones reales. ¿Qué significa real? Que si yo proyecto este segmento y lo proyecto inmediatamente a un plano paralelo, sin duda que este segmento va a ser igual a ese segmento. Eso significa que es una vista real. Lo mismo esta inclinación que va desde aquí hasta ahí, medida, desde ahí hasta ahí, es la misma medida desde ahí hasta ahí. Por lo tanto, esta cara, la cara D, está mostrada prácticamente en todas sus verdaderas dimensiones. ¿Dónde tenemos conflicto? En la A. ¿Por qué tenemos conflicto en la A? Porque si yo proyecto este segmento con ese segmento, me refiero a esta cara, la proyecto a un plano paralelo, obtengo la verdadera vista. Ya, ahí no está el problema. El punto está en el plano inclinado. Porque la dimensión real de este plano inclinado, no sé si vamos a estar de acuerdo en esto, pero es esta que va desde este punto a ese punto medido en la inclinación. Supongamos que fuera 10, ¿ok? Supongamos que la unidad es 10 unidades. Luego, cuando yo proyecto un plano inclinado a un plano vertical, a un plano ortogonal, sin duda que esta dimensión que va desde este punto hacia abajo no es 10. No sé si lo alcanzan a ver, pero no es 10. Supongamos que sea 5, pero nunca va a ser 10. O pongámosle 8, pero 10 jamás, porque si este plano está inclinado, hace que la proyección de esta inclinación se traduzca en una dimensión inferior o menor. Por lo tanto, esta vista, cuando ya la empiezo a dibujar, distorsiono en la vista la cara de este plano inclinado. Por eso digo entonces que esta no es una cara real. ¿Por qué? Porque no está en sus verdaderas dimensiones. A diferencia de esta arriba no tiene conflicto porque efectivamente todos estos trazos, si los proyecto en plano paralelo, van a ser iguales. Así que hasta ahí no hay ninguna novedad de lo que vimos en la clase anterior, pero es necesario reforzarlo para entender lo que viene a continuación. Asumo entonces que todos ya entienden por qué es necesaria una vista auxiliar. Es necesaria una vista auxiliar porque en ninguna de las vistas ortogonales que hemos visto es posible obtener esta en sus verdaderas dimensiones. Entonces, ¿qué se les ocurrió a quienes están en el campo del dibujo? Dijeron, bueno, si la condición es que para que estas dimensiones se vean reales es proyectarlo a un plano paralelo, proyectemos este plano inclinado a un plano paralelo también. Paralelo al plano inclinado, por supuesto. Por lo tanto, aquí imaginariamente ponen un plano paralelo al plano inclinado, proyectan hacia arriba a 90, y sin duda que van a obtener el mismo plano con las mismas dimensiones porque están proyectando un plano paralelo al plano inclinado. Eso mismo fue lo que nosotros hicimos en la clase anterior, proyectar un plano paralelo al plano inclinado y obtuvimos la vista auxiliar.
El punto es que no siempre se puede hacer eso cuando se tiene más de un ángulo. Aquí en ese ejemplo no lo podemos ver, pero aquí va a quedar muy claro. Fíjense, en este caso tenemos mirado desde arriba, vista superior, mirado desde arriba, observo un ángulo de 60, ¿sí? Y digo, esto está sencillo, tengo un solo ángulo. Sí, pero además está girado 75. Por lo tanto, tampoco se está rigiendo por las reglas de la vista ortogonal de primer orden, porque de primer orden significa que tiene un solo ángulo. ¿Cuándo digo que tiene un solo ángulo? Cuando tengo un solo giro. En este caso tengo un giro en la vista superior, ya tengo un ángulo y en la vista frontal tengo otro ángulo. Cuando hay dos ángulos en distintos planos, eso se traduce en distintas vistas, significa que estoy en presencia de una vista auxiliar de segundo orden, porque hay dos grados involucrados, o dos ángulos involucrados. Entonces, ¿cómo resuelvo este problemita? Lo que hago es transformar esta figura, o la llevo, la fuerzo, a una vista auxiliar de primer orden. ¿Y cómo lo hago? Bueno, para eso tengo que volver acá, a la anterior, aquí. Los planos ortogonales son estos. Estos son los planos ortogonales. ¿Sí? Luego, lo que uno puede hacer es mirar por planos no ortogonales, que podría ser mirar desde aquí, mirar desde allá, desde acá, desde esta esquina, mirar hacia allá, desde ahí. Esos son planos no ortogonales. A ver si me van siguiendo. Plano ortogonal sería este plano, este otro plano y ese otro plano. Esos son los planos ortogonales. Planos no ortogonales son todos aquellos que no son estos tres, ¿sí? Entonces, lo que se hace en los casos cuando tengo más de un ángulo es no usar los planos ortogonales, sino que yo giro la pieza. Entonces, lo primero es identificar ahora, si se recuerda en la clase anterior, lo que uno tenía que buscar, la vista más apropiada para empezar a hacer la vista auxiliar de primer orden. Lo que había que hacer es dónde se muestra la inclinación. Y eso daba pie para partir desarrollando la vista auxiliar de primer orden. Ahora, lo que hay que hacer en este caso, el paso es distinto. El paso 1 es identificar la mejor vista superior donde pueda ver el ángulo. Entonces aquí está como muy fácil darse cuenta que mirado desde arriba, este ángulo está más fácil verlo. Por lo tanto, tomo como vista superior esta, que es la de arriba. Entonces dibujo la vista superior, voy a tener dibujada la vista superior, voy a tener una línea oblicua. Esa línea oblicua me está diciendo que el observador se va a posicionar en esta parte. No se va a posicionar en los planos ortogonales. ¿Cuáles son los planos ortogonales? ¿Dónde está la cota 3? Ese es un plano ortogonal. ¿Dónde está la cota 4? Ese es otro plano ortogonal. Y mirado desde arriba sería el otro plano ortogonal. Ahora, el observador lo que va a hacer es situarse en un plano no ortogonal. ¿Y cuál va a ser el plano? Se va a ubicar aquí, mirando desde acá, de tal manera que va a empezar a girar este objeto, de tal manera que vea la inclinación. ¿Y qué significa ver la inclinación? Ven una sola línea. Porque cuando uno empieza a mover esto, empieza a ver este pedacito de allá con este de acá. Pero si yo lo empiezo a girar hacia allá, digamos hacia la izquierda, cada vez estas dos líneas se vienen acercando hasta que se van a transformar en una sola. Por lo tanto, mirado desde acá, desde canto, lo que voy a ver va a ser una sola línea. Y ahí, magia, lo que hice fue transformar esta vista de segundo orden en primer orden. O sea, voy a tener una línea y luego una inclinación. Y esa inclinación es una vista auxiliar de primer orden. Y de ahí tiro la vista normal, como lo hice con la clase anterior, vista auxiliar. Vemos entonces ahora cuál sería el mecanismo para llegar a la vista auxiliar de segundo orden. Entonces vamos a partir con esto, que supongamos que se recortó la esquina de un paralelepípedo, se cortó, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí hay un plano ortogonal, otro plano ortogonal y otro plano ortogonal. Si yo proyecto esta cara, este triángulo, al plano ortogonal, me va a dar el triángulo en sus verdaderas dimensiones. Lo mismo pasa aquí y acá. Pero este triángulo que aquí está, no se puede. Ninguno de los planos ortogonales va a estar como real. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero?
situarse en la vista superior. Entonces me pongo en la vista superior. Esta línea que está aquí, estoy mirando desde arriba, esa línea que está ahí corresponde a esa línea que está ahí. Luego, esta línea que está acá corresponde a esa línea que está ahí. Y esta línea que va de aquí a acá va hasta ese punto. Lo que hice fue mirar la vista superior. Paso 1. Obtener la vista superior donde está la primera inclinación, que sería ese ángulo el que estoy copiando. Luego, esta línea oblicua, mirada desde arriba, se ve una línea. Y esta línea que va de aquí hacia allá, se ve como otra línea. Yo lo que hice acá fue ponerle colores para dar cuenta que lo que está en rojo, las líneas en rojo, son líneas no son imaginarias, sino que son líneas no reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque están oblicuas con relación al plano paralelo. Por eso es que las puse en rojo. En cambio, estas las puse en negro porque realmente son líneas verdaderas. Si yo las proyecto a este plano, obtengo efectivamente este triángulo. Ahora, esto lo estoy haciendo exclusivamente para efectos pedagógicos, porque cuando uno dibuja, estas sin duda tienen que estar igual, con la misma dimensión y el mismo grosor y espesor que estas líneas que están acá, porque son líneas de contorno. Yo solamente lo estoy haciendo para efectos pedagógicos, que se entienda que estas líneas en rojo son la proyección de líneas oblicuas que miradas en un plano ortogonal no son verdaderas. Esto es para darnos cuenta que esta cara entonces, que vendría siendo esa, es la que tenemos que encontrar en sus verdaderas dimensiones y que por ninguno de los planos ortogonales es real. Alberto Ramírez, solamente hasta aquí, ¿alguna duda? Lo que hicimos fue hacer la vista superior. Vista superior. Alberto. Sí, creo que ninguna duda, pero supongo que las dudas las voy a ver bien ya cuando empiece a hacer el dibujo, porque ahí es cuando realmente uno empieza con las dudas. Pero por ahora todo claro. Ya, entonces vaya tomando nota porque todos los dibujos que vamos a hacer del taller pasan por estas etapas. Entonces, paso número 1, hacer la vista superior donde se muestra el ángulo. Ese paso debería estar logrado o bien logrado por todos porque ese paso es el primer taller que hicimos, en realidad el segundo, que era taller de vistas ortogonales. Aquí no hay nada de vista auxiliar. Hasta el momento lo único que hicimos es hacer una sola vista, que es la vista superior, donde se muestra el ángulo, y luego, insisto con eso, ahí no deberíamos tener dificultad porque es lo mismo que vimos en vistas ortogonales. Por lo tanto, me doy por enterado y acuso recibo de que todos entendieron, porque nadie levantó la mano ni nada, de cómo hacer la vista superior. Estamos solamente en la vista superior. Bien. Ahora, lo que hay que hacer es entender lo que decíamos anteriormente, que ninguna de las vistas ortogonales me va a servir para obtener esta en su verdadera dimensión. Y va encima, como tenemos dos ángulos, esto complejiza un poquito más la obtención de esta vista auxiliar. Por lo tanto, no va a ser factible buscar en qué parte está la inclinación y de ahí sacar la vista auxiliar, que era la clase anterior. Tenemos que girar el objeto o el observador se ubica en un plano no ortogonal para ver esto como una sola línea, para ver esto como una sola inclinación y transformarlo efectivamente en vista auxiliar de primer orden. Entonces, ¿cómo hace eso? Se ubica en la línea en donde está, se supone, la inclinación, ahí, entonces el observador se pone justamente aquí. No se pone en este plano, no se pone en ese plano, ni se pone en ese. Ya se puso en este con el cual usted dibujó la vista superior. No se utiliza ni la frontal, ni la lateral derecha, ni nada de eso, porque lo que nos interesa ahora es ubicar un plano no ortogonal de tal manera que nos permita ver esta inclinación como una sola línea y no como dos. Entonces, eso no se logra en ninguno de los planos ortogonales. Forzosamente me tengo que ubicar en esta dirección, o sea, el observador por este lado, mirado de perfil, por aquí, por acá más o menos, donde está esta altura por ahí se ubicaría el observador y empieza a mirar hacia allá, hasta que esto sea una sola línea. Eso se traduce en la práctica, a mirar esto desde arriba, tiro una línea, tiro líneas de todos los cambios de superficie, tiro línea de esa, tiro línea de esa y tiro línea de esa. Estas líneas
Nuevamente, para efectos pedagógicos, las puse como líneas amarillas, dando cuenta que son líneas de referencia, que son suaves, muy suaves, porque no son cambios de superficie, son solamente de guías. Así que si tiene un lápiz 2H mataría, porque con ese lápiz, por más que usted lo apriete y lo empiece a forzar a que salga marcado, no le va a salir nunca marcado porque es 2H. Entonces, esta línea es muy suavecita. Ahora hay que trazar una línea a 90. Esto significa 90 grados. A 90 grados tiro una línea arbitraria. ¿A qué distancia? Arbitraria. ¿Qué significa arbitraria? Que es a cualquier distancia. No tiene que medir nada ni buscar ninguna dimensión para llevar desde aquí hasta acá. O hacer algo que de aquí lo copio, entonces lo traslado. No, aquí no hay que hacer ningún traslado de nada. Simplemente usted tira líneas y luego tira una línea a 90. Sin duda que ese 90 no puede estar muy cerca porque aquí es donde vamos a construir, se supone, en la primera línea para construir la línea, la vista auxiliar. Por lo tanto, tiene que darle cierta holgura hacia abajo de tal manera que quepa la figura que está por acá. Entonces, ¿quién sigue en la lista? Belén. Belén Roa. Hasta ahí de lo que acabo de mencionar, porque ya Alberto entendió la vista superior. Ahora me quiero asegurar si usted entendió y entiendo a través de usted por el curso, si entendió lo que hay que hacer a continuación, que es tirar líneas en la dirección donde está el ángulo y luego hacer una línea 90. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, consulta? Eh, de hecho, eso le iba a preguntar cuando terminó con Alberto, por eso, sí, quedé clara. No Oh, pensé que iba a explicar eso, por eso le iba a preguntar, pero luego lo explico, así que está todo claro. ya, perfecto. Entonces, doy por sentado que hasta el momento todos van entendiendo que lo primero, paso 1, hacer vista superior. Paso 2, tirar línea por donde está el ángulo. Entonces, encuentro el ángulo y tiro líneas de todos los cambios de superficie. Supongamos que aquí hubiese un cambio de superficie también. Los tiro todas las líneas hacia abajo. A continuación, entonces, lo que busco es trabajar con la información que tenemos disponible, que en este caso sería esa línea. Esta línea, porque estoy mirando desde acá, que en realidad sería mirado desde aquí, sería esa línea, la que está aquí, sería la altura del triángulo más o menos. Mirado desde acá, sería la línea que va desde aquí hasta acá, pasa por el centro. Esa línea es la que aparece por acá. Esa línea que ahí aparece. Ahora, uno se pregunta de dónde la obtiene. Esa información la obtiene desde la vista. En ninguna de las vistas se entrega esa información. No la obtiene. No, aquí al revés. Eh, tiro líneas, porque como tengo en realidad un paso ahí adicional porque puede prestarse para confusión. Entonces, foja 0. Llego hasta ahí esa información. ¿Qué es lo que sigue a continuación? La información que tengo es esta. No sé si me van siguiendo ahora. Tengo esta información. ¿Por qué? Porque la leo de la vista frontal o lateral. La altura me refiero. Esta altura, ¿sí? Esa altura que está aquí la tengo. Por lo tanto, esa altura que está aquí la puedo copiar desde ese punto, que corresponde a ese. Ahí estoy en ese punto. Luego, ese punto, ¿dónde está? Está allá. ¿Sí? Ese punto es el que está ahí. ¿Sí? Por lo tanto, esta altura sí la puedo conocer. De la vista frontal o la vista lateral, esa es la altura. Y esa altura es la que dibujo hasta arriba. ¿Sí? Entonces, aquí faltó un paso, por eso es que ahí me enredé. Entonces, esa altura es la que copio, ese es dato. Y esta la tiro como línea paralela a la anterior hasta el cruce, hasta intersección. Luego, tiro línea que va desde este punto hasta este otro punto. Esa sale por defecto. Esa sale por extensión, porque este punto sí lo tengo. Esa altura la leí de la vista lateral o la leí, se puede leer desde la figura que tengan disponible. Y ese tramo lo copio ahí. Luego tiro línea paralela a la de abajo, esa es la 1, y ahí tengo esa línea. Ahora, esta es la que interesa a nosotros, que corresponde a la altura del triángulo, esa. Entonces, ¿de dónde leo esa? En realidad no se lee. Ese fue el error que yo dije anteriormente que se leía. No se lee.
Simplemente se obtiene por intercepción. ¿Cuál es la intersección? Recuerden que este punto ustedes sí lo tienen. Y este punto ya lo tiraron antes, lo pivotearon hacia abajo. Lo que hay que hacer ahora es buscar por intersección este punto y lo intersecto con el de abajo. Y de ahí obtengo la verdadera dimensión de la altura de este triángulo. Esa altura, estoy hablando de este triángulo, ¿eh? Este triángulo que está acá, inclinado. Ese triángulo mirado desde acá, lo que voy a ver yo es la altura. Esa altura es esta. Por lo tanto, ya logré la altura y si se dan cuenta, he transformado esta vista auxiliar de segundo orden en una vista de primer orden. ¿Por qué digo primer orden? Porque tiene un solo ángulo, que es este. Y ahora lo que hago es proyectar igual que lo hemos visto en la semana anterior, que es aquí a 90 y tiro líneas hacia el lado. Entonces aquí, claro, hay como 3 pasos en uno, que era un poco, va a hacerlo más rápido, pero suele confundirse uno con eso. Repito entonces, vuelvo atrás, esta parte tiro líneas, lo que hay que hacer ahora es agregar aquí la información de alguna de las vistas lateral o frontal, y copio el segmento que va, que en este caso sería ese segmento lo copio de aquí hacia acá. Tengo información para hacerlo. Luego completo la figura llevándola hacia allá, y por intersección ese punto con el de allá, 1, que fue lo que se obtuvo hasta ahí. Solamente hasta ahí. En la lista sigue Daniela Troncoso. ¿Tiene alguna duda o consulta solamente hasta ahí? Aló, se escucha. No alcanzó a escuchar nada de lo que dije. ¿Se escucha, profesor? Ah, ya. Ahí sí, le escuché. Le escuché. Sí, hasta el momento sí he entendido. Perfecto. Entonces vamos hasta acá. Lo que sigue a continuación, y aquí me interesa que ustedes se puedan dar cuenta de que ya estamos en una vista auxiliar de primer orden. Si ustedes la miran desde esta perspectiva, supongamos que esto está en plano ortogonal, aquí tengo la vista frontal que ustedes eligieron en la clase anterior, y ahí está el ángulo. Y lo que hay que hacer ahora es proyectar a 90 grados del ángulo inclinado, obtener la vista auxiliar. Entonces, no sé si alcanzaron a visualizar ahora que esto ya está como vista auxiliar. Felipe Castro, ¿logró ver la vista auxiliar de primer orden ahora? Felipe, No. ¿no? Ok. Para ver la vista auxiliar de primer orden, no tiene que mirar esto en plano ortogonal, tiene que mirar esto como que fuera el plano ortogonal. Entonces, supongamos que esto, si lo gira, y esta queda horizontal, esta queda horizontal, va a obtener una cara así, y aquí la inclinación. ¿Me sigue, no? O sea, esta que está inclinada la lleva horizontal, entonces le va a quedar una línea horizontal, y luego aquí una línea oblicua. Algo así le va a quedar. Y ahí ya está en una línea de una vista auxiliar de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque tengo la vista frontal, que es esta. Insisto, no es vista frontal. Estoy diciendo que hemos transformado toda la vista auxiliar de segundo orden en una vista de primer orden. ¿Por qué? Porque tenemos un solo ángulo, como lo hicimos con todo lo que hicimos anteriormente. Pero quiero que nos demos cuenta que estamos en presencia de una vista auxiliar de primer orden. ¿Cómo me doy cuenta? Me reporto a la clase anterior, y recuerden que yo les decía, para empezar a hacer una vista auxiliar de primer orden, identifique la vista en donde está el ángulo, donde se muestra la inclinación. Bueno, esta es la vista que muestra la inclinación. Aquí aparece, esta línea debería ser una línea fuerte que en este caso sería de contorno, que vendría siendo esa. Luego viene esta, que vendría siendo la que está por allá. Y esta ya es una vista auxiliar de primer orden porque tengo la vista y además tengo el ángulo. Y como tengo la vista y el ángulo, puedo proyectar a 90. Ahora sí puedo proyectar a 90. Entonces, eso es en esencia la transformación que hicimos. Entonces, ahora nuevamente le pregunto a Felipe Castro si entendió esto de esto de primer orden, que hay un solo ángulo, no hay dos ángulos. Felipe. Sí, ahora sí, profe. Hay un solo ángulo. La cara de vendría siendo como la superior. Es que yo, disculpe, entré un poco tarde a la clase y quería saber si es que el triángulo de arriba en negro y el complementado, que vendría siendo el rojo, vendría siendo la cara superior del cubo que está dentro. O bueno, de Correcto. ese
Ah, ya, era para quedarme, ¿no? Sí, he entendido todo hasta el momento, gracias. Muy bien, exacto. Efectivamente, nosotros para hacer vistas auxiliares de segundo orden, ahora parte con una secuencia distinta. Se parte haciendo la vista superior. Por defecto es la vista superior porque se muestra el ángulo. Luego lo que hay que hacer es proyectar líneas, eso es lo que dice el procedimiento, y de ahí buscar líneas que no son ortogonales, porque al mirar el objeto en esta dirección ya no estoy en un plano ortogonal. Está clarito que no estoy en un plano ortogonal, porque los planos ortogonales son S, S, bueno, aquí se ve mejor, S, S y S, son tres. Superior, frontal, lateral. Ahora estoy usando un plano no ortogonal, que significa mirar de canto, mirando desde acá. Por lo tanto, esto no es ninguna vista superior, ni lateral, ni nada, sino que es una vista que estoy mirando en un plano no ortogonal solamente para transformar la vista en segundo orden en primer orden. Aquí ya hice la transformación. Esto que acabo de dibujar no es ni vista frontal, ni vista lateral, ni vista superior, ni nada. Es una vista que me permite transformar la vista auxiliar de segundo orden en primer orden. Aquí ya la transformé. ¿Por qué la transformé? Porque tengo un solo ángulo. Esta tiene dos ángulos, que sería ese ángulo y este otro ángulo. ¿Por qué digo que tiene dos ángulos? Porque tiene ángulos en más de un plano. Los que veíamos en la clase anterior tenían ángulo en un solo plano, que es este caso. Aquí tenemos ángulos en un solo plano, que es este. No hay más ángulos. Por lo tanto, esto ya está como vista auxiliar de primer orden. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo mismo que hicimos en la clase anterior, porque ya la hemos transformado en vista auxiliar de primer orden. Lo que sigue a continuación es tirar aquí línea a 90, porque esta es la cara inclinada, mirado de esta manera. Esta es 90, 90, 90. Aquí está la inclinación, esta está inclinada. Estamos mirando así, por si acaso. Y de aquí proyecto a 90 y aquí proyecto 90. Aquí debería entonces dibujar este triángulo que está en sus dimensiones verdaderas. La tengo que dibujar ahora acá. Ya sé que esto corresponde a la altura del triángulo, a la altura que va desde este punto hasta acá. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando desde acá, de canto. Por lo tanto, como ya sé la altura, lo que me queda ahora es conectar la dimensión que está aquí. ¿De dónde puedo obtener esa dimensión? Llegué hasta, iba en Felipe, ahora le corresponde a Felipe Jansen, porque respondió Felipe Castro. De la línea verde. Estoy preguntando claro, la línea verde, claro, justamente la línea verde, pero la pregunta es, ¿de dónde obtengo? Porque si tengo la altura, tengo esa altura, ¿sí? Aquí está la altura. Esta altura que va desde este punto a ese punto, porque, a ver, ¿qué triángulo queremos dibujar? Este triángulo, el mayor, el que está inclinado. Ese triángulo tenemos que dibujar en su verdadera dimensión. Luego, ¿qué información tengo hasta el momento? Con todo este artilugio que hice, puedo obtener la altura, que es esta. O sea, tengo el punto que va desde ahí hasta aquí. Esa altura la tengo. Ahora, para trazar el triángulo, necesito esa distancia. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde leo esta distancia? La puedes sacar de la cara superior, la que Excelente. intersecta la figura por el medio. Muy bien, excelente. Ese trazo es el mismo que el que está ahí. Por lo tanto, este trazo que está acá, yo lo debería copiar desde este punto a ese punto. Arbitrario nuevamente. Obviamente no muy cerca porque se puede confundir. Me desplazo un poco más acá y empiezo a medir exactamente ese trazo. Si vale 10, copio desde aquí hasta allá 10. Y ahí tendría entonces altura y la dimensión de la base, si podemos decir. Entonces, eso fue lo que hice ahora. Ese trazo que está aquí, lo copié acá. Esas dimensiones son iguales. Estas dos dimensiones, ese trazo negro, el mismo que está ahí, negro. En este caso está en verde, pero debiese ser negro. Lo que sigue a continuación es hacerme cargo entonces ahora de esta dimensión. Nótese que esta dimensión es de la vista lateral, así que igual la tengo disponible, la puedo leer desde el documento que tenga ahí en la mano. Por lo tanto, esa dimensión la tengo, está disponible y además es real. Por lo tanto, lo que sigue a continuación es posicionarme en este punto y luego con compás tiro línea hasta intersectar. Porque esta dimensión supongamos que fuera 15. Busco el compás 15 hasta donde intersecte, me da un intersecto por acá.
porque el 15, insisto, podría, hasta ahí me da 15, hasta ahí también me da 15, hasta ahí también, es una circunferencia. Entonces, ¿dónde intersecte? ¿Con qué línea conecta? Porque recuerda que aquí está 90. Esto fue lo que se hizo primero, es un poco para ir recordando. Tiré esta línea que es la altura, luego tiré a 90, línea hacia allá, a 90, línea hacia allá. Hasta el momento lo único que tenemos es la altura y esto que acabo de copiar. Luego, ¿cómo obtengo esto? Copio esa distancia, supongamos que fuera 15, con un compás, paso por ahí, en la intersección, pivoteo y envío hacia allá. Y ahí tengo el primer trazo. Y la otra la puedo hacer igual, la puedo leer desde acá, como que si ya obtuve esa intersección, la única opción que tengo es que este punto coincida con el que está allá y la 1. Y ahí tendría el triángulo en sus verdaderas dimensiones. Ese es el taller de hoy. Entonces, aquí hay que ser bien meticuloso en los pasos para finalmente llegar al resultado final y al correcto. Nosotros vamos a trabajar siempre con vistas auxiliares parciales. Significa que todo aquello que no contribuye al ejercicio no se hace. ¿Qué significa no contribuir? Que es una cara no real. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo en dibujar caras no reales si lo que nos interesa para poder armar un objeto son las dimensiones reales, no las dimensiones que no son reales? Por eso es que nosotros trabajamos siempre con vistas auxiliares parciales. Este es un ejemplo que habría que hacerlo mirado desde arriba y mirándolos desde acá nosotros obtendríamos una línea y una línea oblicua. Todos van a ser iguales. Y el ángulo que yo tendría que ver acá sería el 75. 75, línea oblicua, y de ahí tiro las líneas paralelas para obtener, y a 90 para obtener la vista auxiliar. Aquí tenemos un ejemplo. Lamentablemente no tengo el alzado isométrico porque estas son vistas auxiliares, pero ya podrían darse cuenta que está la vista, esta es la vista frontal, esta es la vista superior. De aquí deberíamos partir. Olvídense de esto que está acá porque este es el resumen de todo. De aquí uno parte. De aquí ustedes parten de la vista superior. Esta vista superior la vamos a hacer parcial. ¿Qué significa parcial? Que aquí simplemente nacen una sola línea. ¿Por qué? Porque todo esto es imaginario. Así que esta parte se la pueden obviar. La pueden hacer una vez que ya esto esté completo, pueden plotear hacia el lado. Pero para partir basta con una sola línea. Entonces, hago la vista superior, hago los agujeros que se ven todos reales, o sea, por eso se ven todos como círculos, y luego tiro la línea, que en este caso de interés, que corresponde a esta. Entonces, esta línea la proyecto hacia allá, la proyecto, y luego tiro la línea de 90 que yo les decía anteriormente. Entonces, tiro línea y luego la de 90. Si me voy atrás, lo que estoy haciendo es lo mismo. Tiro líneas de la vista auxiliar, perdón, de la vista superior, tiro líneas y luego hago la de 90. Ese es el paso que estoy haciendo en el ejercicio que está por este lado. Entonces, tiro línea por el lugar donde voy a mirar, que no es ortogonal, y calza con ese, y además hago la de 90 de esa línea. Esto es 90. Luego lo que viene ahora es tirar la línea oblicua, que es justamente la inclinación que quiero. Y ahí esto ya la transformé en vista auxiliar de primer orden, porque estoy viendo la inclinación. Entonces, al ver esta inclinación, ahora proyecto hacia acá, aquí hay un error, hacia acá proyecto la vista auxiliar. Entonces proyecto, ¿cuál cara? Esta. Esa cara es la que debería estar acá, en el estricto rigor. Entonces proyecto hacia allá y voy a obtener este pedazo de cara. Esto no. ¿Por qué? Porque no es real. Así que no tiene sentido desgastarse en hacer todo esto porque no es real. La que sí es real es esta, porque voy a estar proyectando en un plano paralelo al plano inclinado, por lo tanto, esta dimensión completa debería estar acá y es real. Y fin del ejercicio. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en el taller. Entonces, al igual que en todos los talleres anteriores, un objeto se define exclusivamente con 3 vistas. Así que en este caso deberíamos considerar vista superior obligatoria, luego la vista que me va a servir para obtener la vista auxiliar de segundo orden, que vendría siendo esta, y la vista auxiliar
que es la que corresponde. Por lo tanto, tendríamos vista superior, vista que me permite ver la dimensión, la cara inclinada, y la vista auxiliar parcial. Esta se completa al final cuando tengo información, puedo enviar información para plotear. Al principio no, basta con una sola línea y de ahí comenzar a desarrollar y devolverse para poder plotear. Profe, se le escucha mal. Entonces, lo que decía es que para obtener en este taller cualquier objeto se obtiene a través de 3 vistas, y con 3 vistas se define completamente el objeto. En este caso vamos a tener la vista superior obligatoria, que la vamos a completar en la medida que tengamos información de las vistas auxiliares parciales. Vamos a hacer vista auxiliar parcial de la transformación de segundo a primer orden y la vista auxiliar parcial de primer orden. Eso es lo que vamos a hacer para este taller. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Entonces, si no hay dudas ni consultas, quiero dejar, ya dejé de compartir, parece, ¿no? Sí. Voy a dejar de grabar.